Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del aula Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy vamos a estar desarrollando nuestra sesión sincrónica de acuerdo a lo que teníamos establecido dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Inicialmente, pues recordemos que nuestro módulo número 1 se denomina Introducción a la Formulación de Proyectos. Eh, Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los estará acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo principal realizar una breve introducción a los conceptos básicos de proyectos asociados a lo que es la gestión de proyectos y evaluación de proyectos. La agenda para el día de hoy, vamos a verificar las competencias que se van a desarrollar, voy a hacer una breve introducción al módulo, vamos a hablar de qué se trata esos proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, la metodología de gestión de los proyectos y los ejercicios de formulación y evaluación de proyectos. Esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada de los 30 minutos de acuerdo a varias de las recomendaciones planteadas por ustedes sobre aquellos que posteriormente ven el video y mencionan que en algunas ocasiones los videos son bastante extensos, que prefieren videos que sean un poco más cortos para su visualización. Entonces, en ese sentido, pues este primer momento de exposición mía tendrá una duración aproximada de los 30 minutos y posteriormente daré espacio o daré paso a ustedes para que puedan presentar sus inquietudes, sus preguntas. Inicialmente, recordemos que este módulo se denomina Introducción a la Formulación de Proyectos y busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. También que puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para este módulo están planeadas dos actividades. Estas actividades están programadas para los días 9 y 23 de noviembre como máximo su presentación. Si no estoy mal, de todas maneras vamos a dirigirnos a nuestro plan de formación para verificar la información. Bien, aprovecho nuevamente para recordarles, las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana los días que están acá estipulados. La fecha máxima de presentación de esta primera actividad, que es un foro participativo sobre los conceptos básicos de proyectos, estará habilitada como máximo hasta las 8 de la mañana del día lunes 9 de noviembre. Para la actividad número 2, que es un quiz, también la misma se habilitará a partir del mismo lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana y estará o permanecerá habilitada hasta el día 23 de noviembre. De igual forma, a las 8 de la mañana. Con estas dos actividades estaremos cumpliendo con el 30% de desarrollo del curso. El otro 70% pues está comprendido en las actividades correspondientes al módulo 2. Pero con este 30% estaremos pues concluyendo el primer apartado del aula, que es el primer 30%, el primer módulo del curso. Importante, recuerden que en esta actividad, que es un foro participativo, la idea es que ustedes construyan un debate en ese foro participativo, que no solo se queden allí con la presentación de su participación, sino que visualicen la participación que realizan sus compañeros, generen un debate a partir de soportes académicos. El debate no se genera a partir de comentar si estuvo bonita o no la participación o la entrega que realizaron, sino a partir de realizar un análisis y hacer una crítica constructiva a partir, como lo digo, de soportes académicos con los cuales ustedes cuenten. Bien, es un comentario con orientación académica. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar o a tratar de aterrizar el día de hoy es el concepto de proyecto. Los proyectos pueden ser vistos desde tres puntos de vista. El primero de ellos, desde el cliente o contratante, es quien requiere el proyecto. De esa manera,
El cliente o contratante será la persona que define los requerimientos que tiene ese proyecto, las características que se busca encontrar en ese resultado final o en el producto que se va a elaborar. Ellos serán quienes establezcan los requisitos, las necesidades, los lineamientos, los objetivos que se van a desarrollar dentro de ese proyecto, porque serán ellos a quienes irá dirigido puntualmente ese proyecto, ese resultado, ese producto con determinadas características. Hay un segundo punto de vista que es el del contratista. El contratista es quien llevará a cabo el proyecto, es decir, será la persona, grupo de personas, empresa, organización encargada de ejecutar las actividades asociadas al proyecto para que se pueda conseguir ese resultado final que busca o que desea el cliente. En ese sentido, será la persona o grupo de personas encargadas de ejecutar esas actividades, de optimizarlas, de encontrar los mejores resultados, de encargarse de optimizar los recursos con los cuales se cuenta, de desarrollar todas las funciones que están asociadas a la optimización de ese resultado, ese producto final que se le va a ofrecer al cliente. Por último, encontramos el interventor. El interventor se encargará de verificar el proyecto y esta verificación estará al orden o estará enfocada en el cumplimiento de tres lineamientos establecidos desde la organización, porque desde el momento en que se organiza el proyecto se le fijan tres apartados, tres limitantes, tres focos principales que se deben cumplir y el interventor entrará a validar si efectivamente esos tres lineamientos se cumplieron. Será la persona de evaluar si efectivamente ese proyecto cumplió con esas características, cumplió con eso que se buscaba alcanzar. Más adelante voy a realizar una aclaración entre las características que tiene un proyecto que se diferencian de las actividades cotidianas que se desarrollan dentro de una empresa. Porque particularmente estos proyectos se tienen que evaluar para que en un momento, en un instante determinado, se finalice su ejecución y se evalúe qué consiguieron, qué se consiguió, qué resultados se alcanzaron. ¿Bien? Entonces, los proyectos los debemos definir de manera clara para lograr entender sobre qué estamos hablando. En primer lugar, vamos a tomar la definición planteada por Parodi en 2001, quien determina que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen o presupuesto, calidades establecidas previamente y también un lapso de tiempo definido. Acá se empieza a dar forma a tres aspectos fundamentales dentro del desarrollo del proyecto. Primero que todo nos menciona, un proyecto es una planificación de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Esa interrelación y coordinación simplemente busca la optimización de los resultados, optimización de los recursos, que esas actividades no se entorpezcan, que no se generen errores, que no se generen problemáticas y de esa manera optimizar de cierta forma los resultados que se van a alcanzar. Pero acá estamos dando una similitud con esa definición que nosotros encontramos en proceso, ¿no? Lo hablaba yo anteriormente que iba a realizar una aclaración frente a las actividades que comúnmente desarrollan las organizaciones. Y es que las empresas, en términos generales, siempre desarrollan actividades eh, asociadas a procesos. Los procesos también son un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que están coordinadas, que tienen una secuencia lógica, que transforman elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. ¿Ok? De cierta manera encontramos algo de similitud en eso, pero Parodi acá nos establece algunos límites que dan la forma al proyecto y que se diferencian de un proceso general. Nos menciona que existe unas calidades previamente establecidas. Nos dice que establece un lapso de tiempo previamente definido y que hay unos objetivos específicos que se busca alcanzar bajo un presupuesto. Entonces, vamos a lograr o vamos entendiendo que acá hay un presupuesto definido y que también hay un lapso de tiempo previamente establecido. Y acá ya le da forma distinta a lo que puede llegar a ser un proceso.
Porque un proceso organizacional es algo que se va a ejecutar o que se desarrolla de manera permanente dentro de las empresas. Las empresas, una línea de trabajo recibe su insumo, ¿sí? Lo corta, ¿sí? Lo moldea y lo entrega a la siguiente área de trabajo y ahí no termina su función. Continúa desarrollando su actividad de manera constante, permanente, hasta que la organización de cierta manera pues decida no ejecutar más su actividad o quiebre o termine o sea vendida o no sé, cambie de razón social, de unidad de negocio. Pero siempre va a permanecer ejecutando esas actividades. Mientras que en un proyecto no es así. En un proyecto hay un lapso o un periodo de tiempo predefinido, previamente establecido. Y eso quiere decir que las actividades que se ejecutan dentro de un proceso, dentro de un proyecto, perdón, van a tener un principio y van a tener un fin. Un proyecto se define entonces como un esfuerzo temporal para crear un producto o un resultado único, que tiene un principio y un fin, y que puede ser tangible o intangible. Y vamos entonces a poder identificar tres elementos que son fundamentales para el desarrollo de un proyecto. Hablamos del objetivo, el resultado final, que debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Debemos poder identificar qué es lo que queremos alcanzar, cuál es nuestro objetivo principal, cuál es ese producto que se le quiere ofrecer al cliente, qué es lo que quiere el cliente, bajo qué características, qué necesidades, qué cualidades. Ahí, hacia allá, van a ir encaminados todos mis esfuerzos y todas las actividades que yo ejecute dentro del proyecto. En segundo lugar, el presupuesto. Ese presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Acá tenemos entonces uno de esos limitantes para el desarrollo normal y cotidiano de los proyectos. ¿Cuánto va a costar el desarrollo de ese producto, de ese servicio que quieren los clientes? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Es un nuevo limitante. Si no existiera ese limitante, pues todas las personas que quisieran desarrollar un proyecto, un ejercicio de emprendimiento, lo podrían de realizar y nosotros nos encontraríamos en el mercado con un sinnúmero de competidores en cada uno de los apartados del mercado en el que nos encontramos. Encontraríamos 1000 ofertas de productos de jugo de naranja, 1000 ofertas de productos de jugo de fresa, de mandarina, de mora. Para cada uno de ellos una gran variedad de ofertantes, porque cada uno tendría la posibilidad al tener un presupuesto amplio de poder crear estos tipos de proyectos de emprendimiento y poner su producto dentro del mercado. Y el tercer elemento que da forma al proyecto y que también es un limitante es el plazo. Debe responder a la pregunta cuánto tiempo gastaremos en realizarlo. Y es acá darle forma a lo que mencionábamos con anterioridad como proyecto. Los proyectos se ejecutan en un tiempo específico de, de tiempo, de un periodo específico de tiempo. Tiene un principio y un fin, porque no va a ser una actividad que se ejecute de manera periódica. La ejecución de un proyecto básicamente me va a permitir a mí determinar si eso que yo quiero realizar en términos generales representa una ganancia para la empresa. Hay proyectos que las organizaciones ejecutan simplemente porque existe un periodo específico de tiempo en el cual se deben desarrollar esos proyectos, o hay otro tipo de proyectos que por ejemplo ejecutan las empresas para tratar de identificar cuál es la respuesta del mercado. Por lo tanto, solamente se podrán desarrollar esas actividades en un momento específico de tiempo. Bien, ¿cómo se realiza entonces la planeación de esos proyectos? Debemos tener en cuenta que para poder ejecutar ese proyecto y llevarlo a feliz término, se deben cumplir principalmente tres premisas. Uno, que el proyecto sea desarrollado en el tiempo previsto, que cumpla con el plazo que se estableció. Segundo, que las especificaciones de calidad se cumplen de acuerdo a los códigos que rigen el mercado. Cada mercado tiene unos entes reguladores que establecen a partir de la protección al consumidor algunos criterios específicos de calidad. Se deben obviamente cumplir para no, digamos, tener ninguna implicación legal dentro del mercado. Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. De cierta manera, optimizar esos gastos para cumplir con el dinero con el cual contamos para poder desarrollar el proyecto. A la hora de plantear los objetivos, debemos tener entonces en cuenta, primero, deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización. Debemos partir de ese punto de partida. Con anterioridad, posiblemente
los clientes no tenían tanto poder dentro del mercado. De cierta manera la industria funcionaba ofertando diferentes productos que por ahí no eran tan em, ofertados dentro del mercado y sí existía una demanda y por lo tanto el poder dentro del comercio estaba por parte de la industria o estaba en manos de la industria. Actualmente, al aumentar la oferta, al estabilizarse la demanda, pues los clientes son quienes tienen ahora el poder de decidir qué es lo que buscan o qué es lo que quieren dentro del mercado, dentro de los productos que están adquiriendo. Por lo tanto, todas esas estrategias, todo tipo de proyectos, todo tipo de objetivos que se planteen dentro de una organización, en primer lugar, deben estar enfocados en satisfacer las necesidades que tienen los clientes. En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Y esto es un elemento claro. Si yo previamente establezco un objetivo, un presupuesto y un plazo, pues obviamente ese objetivo debe estar acorde a esos dos limitantes que tiene el proyecto. Es decir, puede llegar a alcanzarse con el presupuesto que está establecido y puede también alcanzarse dentro del plazo que está establecido, porque no tendría sentido yo desarrollar un proyecto que simplemente no se va a poder alcanzar. Simplemente pues estaría estableciendo un elemento inalcanzable, ¿no? Algo por lo cual entonces yo perdería el tiempo desarrollando esa ejecución de actividades. Y por cuarto, debe contribuir con el desarrollo del personal del equipo humano que desarrolla el proyecto. Y esto tiene relación de cierta forma a los ejercicios matriciales, a la estructura organizacional que gobierna las empresas. Comúnmente las organizaciones desarrollan proyectos simplemente con el ejercicio de tratar de identificar oportunidades de negocio en nuevos mercados. Esos proyectos son ejecutados con personal interno de la organización, es decir, la empresa no se va a poner a invertir capital en otro tipo de actividades que desconoce, como por ejemplo gastar dinero en maquinaria, contratar nuevo personal que no conoce la empresa, capacitarlo y demás, sino que simplemente utilizará los recursos con los cuales ya cuenta, utilizará la maquinaria interna, utilizará el personal interno que ya conoce el trabajo, ¿sí? Y el utilizar ese personal interno representa como un aumento de actividades dentro de la empresa, porque de todas maneras utilizaremos esas estructuras matriciales en donde un colaborador tendrá su jefe funcional, el jefe normal que designa sus funciones cotidianas para las cuales está contratado, y habrá un jefe del proyecto, un jefe que les dirá cómo desarrollar sus actividades en ese proyecto en particular. Por lo tanto, esto representa un aumento en la cantidad de trabajo. Por eso es que estos objetivos también deben contribuir al desarrollo personal de ese equipo humano que desarrolla el proyecto. ¿Cómo se realiza entonces la gestión o la metodología de gestión de estos proyectos? Existen cuatro fases metodológicas principales, cuatro momentos en los cuales se ejecuta el desarrollo y la planeación de un proyecto de manera particular. En primer lugar, la investigación, donde se realiza un estudio previo antes de ejecutar las actividades del proyecto. Posteriormente, una planificación donde vamos a definir puntualmente cuáles serán esas actividades que se van a ejecutar dentro del proyecto y los diferentes escenarios que se pueden presentar. Una tercera fase que es la fase de producción, donde se ejecuta o se llevan a cabo precisamente esas actividades, ese conjunto de actividades que nos va a permitir alcanzar ese resultado final. Y por último, una fase de evaluación y monitoreo, donde básicamente vamos a evaluar los resultados que se consiguieron, vamos a evaluar qué es lo que estamos alcanzando y cómo lo estamos alcanzando. ¿Bien? Primera fase, fase de investigación. En esta primera fase, lo que se busca es poner en marcha el proyecto, conocer cuál es el objetivo principal, cuál es la problemática que se va a afrontar. Al igual que en un ejercicio de investigación, nosotros planteamos un objetivo inicial y otros objetivos secundarios. Esos objetivos secundarios son objetivos como o paso a paso que se van a desarrollar para que finalmente se pueda conseguir ese objetivo principal. Vamos a realizar toda la investigación posible acerca del desarrollo del proyecto. Vamos a tratar de investigar si con anterioridad se ha realizado algún tipo de investigación similar, si se han desarrollado proyectos similares. En el caso que sí, vamos a evaluar cuáles fueron sus resultados, si no consiguieron resultados óptimos, cuáles fueron las causas, qué problemáticas se presentaron dentro del desarrollo del proyecto, qué escenarios se pueden presentar para alimentar de mejor forma
todo lo que será ese proceso siguiente o la fase siguiente de planeación. Bien. Acá, como resultado, se podrá proporcionar un resumen del proyecto al equipo del director del proyecto, quien va a tener una visión general de qué es lo que se va a desarrollar de allí en adelante, desde la planeación hasta su evaluación. Segunda fase, fase de planeación y diseño. En esta fase va a definirse exactamente cuál es el objetivo del proyecto, el objetivo exacto del proyecto. Se va a dividir el proyecto en diferentes tareas, es decir, se van a definir cuáles son las actividades que se deben ejecutar para poder alcanzar ese resultado final. ¿Sí? ¿Cuál es esa secuencia lógica de actividades? Se va a definir cuáles son los requisitos necesarios, se va a definir qué se necesita agregar al proyecto para que se puedan conseguir esos resultados, cuáles son los insumos, cuál es el conocimiento, la capacitación, las herramientas, las competencias necesarias para poder alcanzar ese resultado final. De igual manera, a partir de ese insumo que se consiguió en la investigación, de investigar sobre escenarios similares, sobre ejercicios parecidos, vamos a poder identificar escenarios posibles que se le pueden presentar al proyecto y plantear alternativas de desarrollo. Una vez nosotros hemos definido cuáles son esos futuros posibles que se pueden presentar, se podrán diseñar e implementar estrategias a medida que vaya evolucionando el proyecto y que sean necesarias a modificar. Acá en este ejercicio también se realiza la asignación de recursos, se hace una planeación de todos los recursos que se van a utilizar en cada una de las actividades, se van a estandarizar esas actividades, es decir, se va a establecer cuánto recurso va o requiere utilizar cada una de ellas y a partir de establecer cuántos recursos se necesita, se va a optimizar el uso del mismo. Y por último, va a realizarse una estimación de los recursos que se van a utilizar dentro del proyecto y una estimación también de los eventos que se van a ejecutar dentro del proyecto. Nos permitirá eso establecer un cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades nos va a permitir en el tiempo validar si vamos por buen camino o si necesitamos establecer o desarrollar alguna estrategia correctiva que nos permita modificar ese rumbo y alcanzar esos resultados que buscamos. Bien. Fase número 3, fase de producción. En esta fase se pone en funcionamiento el proyecto, es decir, se proporcionan los recursos, se ponen en marcha las actividades, se ejecutan todos los escenarios posibles, es decir, se ejecutan las actividades y de acuerdo a los escenarios posibles que se presenten, o los escenarios que se estén desarrollando de manera real en el momento en que se desarrolla el proyecto, pues vamos a aplicar las alternativas o las estrategias correctivas de acuerdo al escenario que así lo demande. Se va a finalizar las actividades del proyecto, se va a asegurar que el proyecto consiga o alcance esos resultados que previamente se planearon, ¿no? Vamos a implementar todo tipo de actividades que sean necesarias, vamos a doblar los esfuerzos, vamos a conseguir que el resultado final del proyecto se alcance. Y por último vamos a realizar la evaluación. Una evaluación que nos permite identificar primero que todo si conseguimos los resultados que buscábamos alcanzar de el proyecto, si conseguimos en primer lugar el objetivo. Después entraremos a evaluar entonces si conseguimos ese objetivo dentro del presupuesto y dentro del plazo establecido. Pero de igual manera, el primer elemento a evaluar es si se consigue el objetivo del proyecto. Y bajo qué calidad, bajo qué costo, qué tiempo, qué puntualidad, qué precisión, qué relevancia y qué integridad. Bien, esos son los elementos fundamentales a la hora de evaluar el objetivo central del proyecto. Si se consigue ese objetivo central del proyecto, podremos determinar que en primer lugar conseguimos el primer elemento de que era alcanzar el objetivo. Después validaremos cómo estuvo el tema de tiempos y cómo estuvo el tema de presupuesto. Bien, ahora hablemos de la formulación y evaluación de proyectos. La formulación y evaluación de proyectos está dada a partir de un ejercicio de identificar necesidades. Estas necesidades pueden identificarse al interior de la organización, al interior del mercado en el cual compite la organización o en términos generales dentro de la sociedad en la cual se desarrolla las actividades de la empresa. Esta identificación de procesos identificación del problema permite validar qué tipo de escenarios se están presentando dentro del mercado.
si existe un producto con alta o baja demanda, si existe un producto que no satisface las necesidades de los consumidores, si existe un servicio que no cumple con los requerimientos que tienen algunos clientes y representa un elemento potenciante dentro del mercado, perdón, o si somos nosotros quienes puntualmente estamos ofreciendo un producto o un servicio que no está llenando del todo a los consumidores. Es la fuente o estas son las fuentes para lograr identificar esas diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro del mercado. ¿Qué vamos a hacer entonces a partir de allí? Definir puntualmente cuál es el problema que queremos afrontar. A la hora de realizar esa evaluación podremos identificar diferentes variables, pero para poder determinar vamos a utilizar herramientas como el diagrama de causa-raíz para lograr determinar cuál de esos elementos es quien realmente me está generando a mí las verdaderas problemáticas para la organización o para la empresa. Una vez identificado cuál es puntualmente la problemática, podremos entonces plantear diferentes alternativas, plantear resultados, plantear acciones correctivas que permitan dar respuestas a esa necesidad que hemos logrado identificar previamente. Y a partir de esas alternativas es que nosotros podremos establecer los objetivos de los proyectos o darnos una primera idea de cuáles pueden llegar a ser esos objetivos de los proyectos. Establecer un resultado, un servicio, un producto a desarrollar que sí satisfaga esas necesidades o esos requerimientos que tienen actualmente los clientes. Mis estimados estudiosos, esto ha sido el primer elemento asociado a los conceptos básicos de la gestión de proyectos dentro de nuestro curso. Les recuerdo, si tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico de la plataforma y yo con gusto voy a responder todas sus inquietudes. Les recuerdo nuevamente, el próximo día, lunes 9 de noviembre, tendrá cierre la primera actividad evaluable del curso. Los invito a participar de esa entrega dentro de los tiempos establecidos y nuevamente les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir a mí por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré ahí atento a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.